Gloria a Dios. Vamos así a leer lo que dice la palabra. Mateo capítulo 13, versículo 3 en adelante. Leemos lo que dice la palabra del Señor. Diga un amén cuando lo tenga. Mateo capítulo 13, versículo 3. Dice la escritura de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. El sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vamos a meditar en esta preciosa mañana. Vamos a continuar con este tema basado en la parábola del sembrador. Hoy nos centramos en lo que nos dice la escritura en el versículo 7, Mateo capítulo 13, versículo 7 y versículo 22. El versículo 7 dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. La interpretación de esta escritura nos dice el versículo 22: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estamos mirando este tercer obstáculo que la escritura nos muestra, que es uno de los impedimentos para que nuestra vida dé fruto después de oír la palabra del Señor. No toda persona que escucha la palabra del Señor da fruto. No toda persona que escucha la palabra del Señor recibe la bendición que Dios intencionaba que recibiera aquella persona. Pero el problema no está en Dios, el problema no está en el deseo de Dios, no está en la palabra de Dios. El problema está en el corazón del hombre. ¿Qué clase de tierra somos? ¿Somos tierra dura como la del camino? ¿Somos tierra llena de piedras que ponemos la mirada en los obstáculos, en los tropiezos, en los problemas, en las necesidades de este mundo? ¿O somos tierra que produce muchos espinos, que produce mucha mala hierba, mucha cizaña, y la palabra que cae allí nace pero nunca produce porque aquellos espinos ahogan la palabra? Este es el punto que estamos mirando, que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron la palabra, ahogaron aquella semilla. La interpretación nos dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, este tercer obstáculo son los espinos, es la cizaña, es la mala hierba que ahogan la palabra, que ahogan la palabra que oímos, el mensaje, lo que recibimos de parte de Dios, lo ahogan y no permiten que fructifique, que lleve fruto. Entonces, esta interpretación de parte del Señor nos dice que los espinos son el afán de este siglo y el engaño de las riquezas que ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, cuando hablamos del afán de este siglo, el afán de este siglo consiste en querer llenar el vacío del corazón con los engaños de las riquezas, con los engaños de lo que este mundo ofrece o presenta. Cuando nos habla aquí de dos cosas en particular que representan los espinos, y nos dice primero que es el afán de este siglo, que ahogan la semilla a través del engaño de las riquezas. Es decir, una persona que se afana en este mundo por pensar o creer que al tener más en esta tierra
va a poder ser más feliz, va a encontrar alegría, va a encontrar gozo, va a encontrar paz, va a encontrar satisfacción. Y la realidad es de que nada de lo que hay en este mundo tiene la capacidad para llenar el vacío que hay en el corazón. El vacío que hay en el corazón no se llena con la abundancia de cosas que uno puede tener en esta tierra. Nada de esta tierra llena el vacío del corazón, sino que muchas veces lo hace más grande, porque busca una cosa y no le satisface, y va tras otra y va tras otra, y en vez de que se llene su corazón, siempre hay un vacío más grande, una insatisfacción más grande, y dice: ya probé de esto, ya hice lo otro, ya gusté de aquello otro, y nada me llena, no le hallo sentido a la vida en esta tierra. Es que lo único que está diseñado para llenar el vacío del corazón del hombre es la presencia de Dios, es Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestro corazón. Él es el único que tiene la capacidad para llenar ese vacío, para traer satisfacción a la vida del hombre. Con lo poco, con lo mucho, sentirse pleno, sentirse contento, estando soltero, estando casado, siendo un adolescente, siendo un jovencito, siendo un adulto o siendo un anciano. No importa en la condición en la que estemos, el Señor Jesús habló a través de Pablo, y Pablo dice: yo he aprendido a no tener nada y a tener de todo, a pasar hambres y estar saciado, pero una cosa he aprendido: todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. En Cristo, no importa la etapa que pase. Pasamos diferentes etapas en la vida, pasamos diferentes situaciones en la vida. En veces estamos arriba, en veces estamos abajo, en veces tenemos juventud, en veces ya estamos en la vejez, y tenemos diferentes etapas, pero nada de eso debe de marcar una diferencia en aquel que está fundado en Cristo verdaderamente. Porque aquel que está fundado en Cristo, dice la palabra, que es como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su hoja a su tiempo, su fruto a su tiempo, su hoja nunca se cae, se mantiene verde y vigoroso. Así es todo aquel que está anclado en la palabra del Señor, en la presencia del Señor, en la gracia de nuestro Dios. Se mantiene firme, se mantiene sólido. La etapa que esté pasando, en la condición en la que esté atravesando, aprende a estar contento, alegre y feliz con Cristo Jesús en su corazón. Él es el que le da la base, el fundamento más importante y más esencial para caminar y vivir. Vayamos a la palabra del Señor y avancemos en esta preciosa mañana. Jeremías capítulo 2, versículo 12 al 14. Vamos a leer lo que nos dice el Señor en este pasaje, y vamos a ir entendiendo qué es o cuándo es precisamente cuando se comienza a caer en este problema y comenzamos a caer en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas. Y eso ahoga la palabra, ahoga el gozo, ahoga la paz de Dios, ahoga el fruto de Dios, ahoga la bendición de Dios, y no permite que florezca aquella persona en las cosas espirituales, en las cosas eternas, en las cosas verdaderas, en las cosas satisfactorias que verdaderamente traen gozo real, satisfacción real a la vida del hombre. ¿Por qué o cuándo es cuando caemos, o cómo es como caemos en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas? Y comienza entonces nuestra vida convertirse en una vida humanamente parece que es muy fructífera, pero espiritualmente, familiarmente y personalmente termina convirtiéndose en una vida infructuosa. El engaño de este siglo y el engaño de las riquezas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas precisamente nos hacen creer que entre más nos afanemos por lograr, por hacer, por conseguir, por probar algo de esta tierra, entonces vamos a encontrar algo real. Nos afanamos pensando que si busco algo en este mundo, que si encuentro esto y lo otro en esta tierra, voy a encontrar satisfacción. Pero ese es el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, que precisamente es todo lo contrario. Ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Veamos qué dice Jeremías 2, 12 al 14. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo.
Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Nos enseña este pasaje claramente y Dios alerta y Dios dice: espantaos cielos sobre esto, horrorizaos, desolaos en gran manera, dice el Señor. Dios está hablando, exclamando a los cielos, a la tierra, de espantarse, de horrorizarse, cómo mi pueblo cae en este mal, cómo mi pueblo es engañado de esta manera. ¿Engañado de qué forma? Engañado por el afán de este siglo y por el engaño de las riquezas. ¿Cómo es que es engañado? Se horroriza Dios, les habla a los cielos y dice: espantaos cielos sobre esto, horrorizaos y desolaos en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. El primer mal que ha hecho mi pueblo es que me dejaron a mí fuente de agua viva. El segundo mal es que me reemplazaron con cisternas. Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, los dos males por los cuales Dios dice: espantaos cielos, horrorizaos, desolaos en gran manera, es porque hay dos males que ha hecho mi pueblo. Y tenemos que tener cuidado nosotros de no repetir los errores del pueblo de Israel del tiempo pasado y no terminar nosotros con estos dos males. ¿Cuál es el primer mal y el mal más grande que un cristiano, que una persona pueda cometer? Es dejar a Dios, que es la fuente de agua de vida, la fuente de agua viva. El primer mal que cometieron: me dejaron a mí fuente de agua viva. Dejar a Dios, la fuente de agua viva, por ir a cavar una cisterna, un pozo. Cavar un pozo es escarbar buscando una fuente de agua en esta tierra. Los pozos son las cisternas, pero dice que son cisternas rotas que no retienen el agua. Quiere decir que toda persona que deja a Dios y se pone a escarbar un pozo queriendo sacar agua de ahí, el pozo de la prosperidad, el pozo de tener esto, de tener lo otro, de tener aquí, de tener allá, habiendo dejado a Dios a un lado, pensando que si dejo a Dios a un lado y busco cualquier cosa de esta tierra, esto sí me va a satisfacer más que lo que Dios me podía dar. Dice: ese es un gran mal, ese es un gran daño, dejar a Dios. Nunca dejes a Dios. ¿Por qué razón? Porque Él es la fuente de agua viva. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos mantiene, Él es el que no se agota ese manantial, en buenas, en malas, en salud, en enfermedad, en abundancia o en escasez. Él nos mantiene. Él es una fuente de agua viva. Tu gozo permanece, tu gozo se queda, tu paz se queda. La paz que este mundo ofrece es la paz que está basada en las circunstancias de la vida. Mientras todo vaya bien, mientras no haya problemas, estoy con paz. Pero ¿qué cuando vienen los problemas? ¿Qué cuando viene la necesidad, viene la enfermedad, viene la escasez económica, etcétera? ¿Pierdo mi paz o mantengo mi paz? Si estoy anclado en Dios, estoy anclado en la fuente de agua viva, y con lo poco, con lo mucho, el Dios en quien he confiado me ha de sostener, me ha de guardar, me ha de cuidar, me ha de sacar adelante de toda necesidad, porque Él lo promete en su palabra, que si confiamos en Él, Él nos ha de sacar adelante. No hemos de perecer, no hemos de morir de hambre, no hemos de quedar tirados en la calle, porque somos hijos de Dios y Dios tiene cuidado de cada uno de sus pequeños. Él tiene cuidado de las aves del cielo, de las flores del campo. Cuanto más de uno de sus hijos no ha de tener cuidado. Entonces, el primer mal es, dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Y el segundo mal es similar: me reemplazaron, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Todo lo que uno consigue en este mundo son cisternas rotas. Una cisterna rota significa que aunque la llene de agua, guarde el agua por un día, 2 días, una semana, un mes a lo más, pero muy pronto
pierdes agua. Esa agua se le va, desaparece y se queda seca aquella cisterna. Así es todo lo que uno pueda conseguir en este mundo. Es una cisterna rota. Uno compra el carro del año y al momento es una alegría, es un gozo, es algo muy bonito, pero pasa un par de meses, pasa un par de años y ya lo mira como cualquier cosa. Ya no le satisface. Ya no es algo que verdaderamente le llene. ¿Por qué razón? Porque no está acondicionado para llenar la necesidad real del hombre. Nada de lo que logremos tener en esta tierra va a llenar nuestro corazón. No es malo tener algo en esta tierra, pero sí es malo querer llenar nuestro corazón con lo que tenemos en esta tierra. No quieras llenar tu corazón con lo que produce esta tierra, porque son cisternas rotas. E inconscientemente, cuando uno trata de llenar su corazón con lo que produce esta tierra, cavando cisternas rotas, voy a juntar mi ahorro, voy a comprarme esto, voy a lograr lo otro, voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Nada de eso podrá llenar tu corazón. El problema es que cuando yo trato de llenar mi corazón con las cosas de esta tierra, con las cosas terrenales, inconscientemente voy a estar dejando a Dios a un lado, porque ahora estoy queriendo llenar mi corazón con esto otro y con esto otro, y son solo cisternas rotas. Muy pronto te vas a dar cuenta que eso no te satisface. Es apariencia solamente, te satisface por un rato, por un momento, pero después te sientes miserable, vacío, te sientes insatisfecho, porque nada de eso puede retener el agua. Son cisternas rotas. El único que es una cisterna, una fuente, un manantial que sale y sale el agua y no se acaba nunca, es la fuente de agua viva, que es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es el único que llena el corazón del hombre, y es con lo único que debes de buscar satisfacer tu alma. Entonces, no es malo que uno quiera comprar, tener alguna cosa, pero no quieras llenar tu corazón con eso. O sea, no creas, no te engañes a ti mismo. El engaño de las riquezas consiste en pensar que al tener cierta cosa, con aquello voy a encontrar paz, voy a encontrar satisfacción, voy a encontrar gozo, voy a encontrar alegría, voy a encontrar lo que yo necesito para salir adelante en esta vida. Ese es el engaño de las riquezas. Trata de llenar tu corazón con aquello que puedes encontrar en esta tierra, con lo que puedes comprar, con lo que puedes trabajar por conseguir en esta tierra. Eso es lo que te va a traer gozo, paz, alegría. Ese es el engaño de las riquezas. Te vas a sentir pleno, te vas a sentir satisfecho si logras esto, si logras aquello. Es un engaño. Te están engañando las riquezas. No es malo que quieras tener aquello. Tenlo si puedes, trabaja por tenerlo, no hay problema, pero no cometas el error de que eso venga a querer llenar tu corazón. Siempre mantén en mente: el único que puede llenar mi corazón es Dios. Con lo único que voy a llenar mi vida es con la presencia de Dios, con la palabra de Dios, con la gracia de Dios. Nada ni nadie más va a llenar mi corazón. Mientras uno esté consciente de eso y mantenga a Dios en primer lugar, entonces lo que logres tener será una cosa más, será una añadidura, será algo que Dios te concede tener, pero no pondrás tu corazón en ello para querer llenar el vacío de tu corazón con aquello, porque si tratas de llenar el vacío de tu corazón con algo de esta tierra, caerás en el engaño de las riquezas y muy pronto terminarás reemplazando a Dios, desechando la fuente de agua viva por una cisterna rota que no retiene el agua. Entonces, las cisternas rotas son el afán de este siglo por querer conseguir, obtener, por querer ser alguien. Como lo dijo el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículo 15, cuando dice: no améis al mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya, permanece para siempre. No somos llamados a amar al mundo. Los deseos de la carne, el querer hacer cosas, los deseos de los ojos, el querer tener cosas, la vanagloria de la vida, el querer ser alguien en esta vida,
Esos son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne, creyendo que entre más haga y experimente y disfrute la vida, solamente serán cisternas rotas, solamente serán experiencias superficiales. El mundo dice: goza de los placeres, goza de los deseos de la carne. Por más que goce, los deseos de la carne son cisternas rotas que no retienen el agua. Otros le dicen: goza de los deseos de los ojos. El tener, ya no es el hacer, ahora es el tener. Entre más tengas, más satisfecho te vas a sentir. Mentira, es una cisterna rota. Los deseos de los ojos son cisternas rotas. No, pues entonces la vanagloria de la vida, el ser alguien en esta vida. Busca ser alguien, que te vean como alguien especial, que te elogien, que te admiren, que te reverencien, que digan: va, ahí va el don, ahí va fulano, y te tengan en un lugar muy especial. Podrás ser el más especial en esta tierra y sentirte vacío y miserable por dentro, porque el único que nos hace sentir especial es el Señor. Cuando le abrimos el corazón, cuando nos humillamos a Él, cuando nos rendimos a Él, Él es el único que nos hace sentir valiosos, especiales. El que levanta nuestro valor no es el que levanta nuestro valor, nuestra estima, no son las cosas de esta tierra. Entre más tenga, voy a sentirme mejor de mí mismo, voy a sentirme que valgo más, porque este mundo dice que lo que el hombre tiene, eso es lo que el hombre vale. Tienes mucho, vales mucho. No tienes nada, no vales nada. Eso es lo que este mundo dice. Pero Cristo dice lo contrario. Lo que tienes en este mundo no te da valor absoluto y te puedes sentir vacío siendo el más millonario de esta tierra. Pero puedes ser alguien que no tiene nada en esta tierra y sentirte como un príncipe delante de Dios, porque eres amado, eres valorado, eres apreciado. Dios te hace sentir amado, te da valor, levanta tu estima, te hace saber que eres alguien especial. No porque el mundo lo dice, no porque tienes un puesto especial en esta tierra, sino porque tienes a Cristo en tu corazón y Él le da sentido a tu vida, Él le da significado, Él le da valor, Él le da destino, Él le da propósito, Él le da una razón real por qué vivir. Entonces eso es lo que Dios quiere. Entonces dice: hay dos males que ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, la fuente de agua viva. Ahí usted se sacia, se conecta a ese manantial, y cuando usted verdaderamente se conecta a ese manantial, diga lo que diga quien diga de usted, usted sabe quién es, usted sabe que vale, usted sabe que Dios le ama, porque Él le hace sentir, le da la experiencia, le da la afirmación, le da la convicción, y usted sabe quién es en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Solo cuando estamos conectados en la fuente de agua viva sabremos quiénes somos en Cristo. Solo cuando extraemos nuestro significado, nuestro valor, nuestra estima de la fuente de agua viva, es cuando podremos realmente tener algo estable. Solamente de esa manera, cuando tenemos esa conexión, nuestras raíces en la fuente de agua viva. ¿De dónde proviene mi estima, mi valor? ¿De lo que tengo o de lo que soy en Cristo? ¿De dónde depende mi estima, mi valor, mi paz, mi gozo, mi alegría? ¿De lo que hago? ¿De las cosas que hago, los deseos de la carne? Es decir, las experiencias que puedo querer tener o lograr tener en esta tierra. Esos son fuentes sin cisternas rotas, son pozos que no retienen el agua. Eso es todos los placeres de la carne. Todas las cosas que este mundo ofrece no te satisfacerán, te sentirás vacío. El drogadicto termina sintiéndose vacío, el alcohólico termina sintiéndose vacío, el adúltero, el mujeriego termina sintiéndose vacío. Todas las experiencias que puedas gozar en esta tierra no te van a dar una satisfacción real. Son fuentes rotas, son cisternas rotas que no retienen el agua. Pero aquel que aprende a sostenerse en Cristo, este se va a sentir satisfecho, repito, con lo que tenga. Si está soltero, soltero, se sentirá pleno. Si está casado, con la mujer, con el hombre que Dios le ha dado, se sentirá contento, satisfecho y bendecido. Nos sentimos plenos cuando nuestras raíces están en Cristo. De otra manera, terminamos haciendo a Dios a un lado,
como dice acá, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces las cisternas rotas, le decía, son los deseos de la carne, son los deseos de los ojos y son la vanagloria de la vida. Es el hacer, es el querer tener y es el pensar en ser alguien en esta tierra. Si yo creo encontrar valor, encontrar satisfacción, encontrar significado para mi vida en el hacer, o en el tener, o en el ser alguien en esta tierra, estoy cayendo en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas. El afán de este siglo me dice: busca afanarte por lograr, por ser, por tener, por hacer en esta tierra. Busca algo de esa naturaleza y entonces vas a valer. Pero Dios dice: no busques en esta tierra ni el hacer, ni el tener, ni el ser alguien especial. ¿Quieres hacer algo especial que valga la pena? ¿Quieres tener algo especial que valga la pena? ¿Y quieres lograr ser alguien que vale la pena ser? Acércate a Dios y en Dios encontrarás propósito real para tu vida. Harás cosas que glorifiquen a Dios. Harás cosas que honren a Dios. Harás obras que glorifiquen a Dios. Tendrás bendiciones reales, genuinas, auténticas, que vale la pena tener. Y serás un verdadero hijo de Dios. Serás una persona que no puede compararse ni siquiera con el presidente de los Estados Unidos. Un hijo de Dios vale más que un presidente. Es más privilegiado que los reyes de esta tierra, porque somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de los señores, del Dios altísimo. Aleluya. Somos hijos del Dios viviente. Entonces el Señor nos invita, nos motiva a poder realmente marcar una diferencia y buscar ese manantial, esa fuente de agua viva. Le llevo un pasaje más rápidamente. Veamos qué dice Isaías 55, versículo 1 y 2 rápidamente. Oiga como dice la palabra. El consejo que Dios nos da, mirando el contexto de lo que estamos hablando, la cisterna rota y la fuente de agua viva. El Señor invita y dice a todos los sedientos, Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Esa es la invitación real de lo que vale, de lo que importa, de lo que sirve, de lo que llena. A todos los sedientos, dice el Señor: ¿tienes sed? No vayas a escarbar una cisterna rota. No vayas a buscar un pozo superficial. No vayas a buscar en cualquier cosa, en el hacer, en el tener o en el querer ser alguien en esta tierra. No vayas a escarbar esas cisternas rotas. ¿Quieres algo real? A todos los sedientos que tienen sed, que quieren ser saciados, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Si Él nos ofrece comprar sin dinero y sin precio vino y leche, lo que satisface no es porque sea gratis el vino y la leche, sino porque Cristo pagó el precio por aquello que tú y yo no podíamos comprar. Tú y yo no podíamos comprar lo que satisface. Tú y yo no podíamos conseguir lo que llena. Tú y yo no podíamos obtener lo real. Solamente Cristo lo pudo obtener por nosotros. Por eso nos dice: vengan todos los sedientos, vengan a las aguas. Y los que no tienen dinero y no pueden comprar, y los que no tienen méritos, y los que no tienen obras, y los que no se sienten que valen nada, y los que creen que no importan en esta vida, y todo el mundo les ha dicho que son insignificantes y que no sirven y que no valen. A ti que no tienes dinero, a ti que no tienes recursos, a ti que no tienes aún estima, no tienes valor de ti mismo, te sientes que no vales nada porque te han maltratado, te han abusado, te han utilizado,
te han rechazado, te han desechado. Dice el Señor: tú que no tienes dinero. No tener dinero tipifica el no tener recursos, el no tener un gran prestigio, el no tener respeto de los demás. Me han pisoteado, me han maltratado, me han dicho que no sirvo, que no valgo, que no soy. A ti que no tienes nada, ven y compra sin dinero y sin precio lo que verdaderamente sacia, lo que verdaderamente vale. Ven y recibe lo que no se puede conseguir de otra manera, lo que no se puede obtener de otra forma. Ven y recíbelo en Cristo. Entonces, por eso dice: vengan sin dinero, sin precio, compren. Vengan y compren sin dinero y sin precio. Señor, yo no merezco. Sí, yo sé que no mereces, pero yo te lo otorgo. Señor, yo no tengo, yo no valgo nada, no sirvo nada. Sí, yo sé que la vida te ha sentido así, la vida te ha maltratado, pero yo te doy valor. Yo restauro tu estima, yo restauro tu valor, yo restauro tu dignidad, yo restauro tu respeto, yo restauro quien eres, y yo te restauro y te hago valer, te hago ser, no por lo que tú eres en ti mismo, sino por lo que eres en mí, por lo que yo soy en ti. Aleluya. Y el versículo 2 afirma más sólidamente y dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Dicho de otra manera, está diciendo: ¿por qué escarban cisternas rotas? ¿Por qué cavan pozos que no retienen el agua? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? El que gasta el dinero en lo que no es pan queriendo saciarse, y el que gasta su trabajo en lo que no sacia, es similar o semejante al que escarba cisternas rotas queriendo saciarse de esa agua sin que tengan la capacidad para producir agua o retener el agua. Aunque las llenes de agua, se les tira el agua, se les resume, se les va el agua, no retienen el agua. Entonces, el que trata de saciarse gastando su dinero, gastando lo que es, gastando su vida, gastando su tiempo, gastando sus recursos, gastando su fuerza, gastando toda la capacidad y la habilidad que Dios le ha dado, el que quiere gastar su dinero en lo que no es pan, no se va a saciar. No se va a saciar. El pan verdadero es el que descendió del cielo. El pan verdadero es Cristo Jesús, el que sacia, el que dice: ven y come y se llenará tu alma y te gozarás y te deleitarás. El que come de mí no tendrá hambre, el que bebe de mí no tendrá sed. Si comen el pan terrenal, volverán a tener hambre. Aunque les multiplique 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000 personas, comieron y se saciaron y ya estaban buscando con hambre una vez más al Señor a la otra orilla del mar. Quiere decir que el pan material te sacia por un momento. Ahorita comes y dices: ya me sacié. ¿Y cuánto te va a durar eso? ¿Acaso puedes comer hoy y decir: ya no vuelvo a comer por lo menos en un mes? Qué bueno fuera, ¿verdad? Que comiéramos un día y aguantáramos para un mes entero ya sin comer. Pero hermano, comemos ahorita y ya estamos pensando que vamos a comer 2-3 horas después. Muchas veces la mujer acaba de preparar la comida y ya está terminando lavando los trastes y preparándose para preparar algo más para la comida o para la cena, y es una cosa de no terminar. ¿Por qué? Porque esta comida que comemos no quita el hambre permanentemente, solo quita el hambre por un par de horas y ya le dio hambre de vuelta. Entonces, así como la comida natural no nos quita el hambre permanentemente, así también la comida espiritual, las cosas que buscamos en este siglo, el afán de este siglo, por querer hacer, por querer tener o por querer ser alguien, eso nos absorbe y eso no nos queremos saciar de ello, y al momento parece que sacia, pero pasa un momento y ya nos sentimos igual. Necesitamos más, necesitamos algo más, porque no nos llenó, no nos sació. Y dice el Señor: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? No gastes tu vida, no gastes tu tiempo, no gastes tus recursos, no gastes tus habilidades, no gastes tu capacidad queriendo saciarte con algo que no es pan. Todo lo que puedes encontrar en este mundo no es pan.
El pan viene del cielo, el pan viene de lo alto, el pan es la palabra de Dios, el pan es la presencia de Dios, el pan es el alimento espiritual, el pan es la gracia de Cristo, el pan es lo que Dios nos otorga, es lo que Cristo nos regala. Eso que obtenemos de Dios, eso es lo que sí nos sacia. Eso es lo que sí nos satisface y nos deja tranquilos, saciados, contentos. Y ya si trabajamos por tener una cosa u otra, eso va a ser simplemente una añadidura. No va a ser algo que vamos a pretender llenar nuestro corazón con aquello. Mi corazón ya está lleno de Cristo, y ahora si a Cristo le place darme como añadidura una cosa u otra, la gloria sea su nombre, será una bendición, pero solo es una añadidura. No estoy buscando saciar mi hambre con estas cosas terrenales, porque voy a terminar engañado. Voy a terminar engañado y decepcionado. Por eso nos habla del engaño, del afán de este siglo y del engaño de las riquezas, porque van de la mano una con la otra. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? No gastemos nuestro dinero en lo que no es pan. Gasta tus fuerzas en lo que sí es pan, en lo que sí sacia, en lo que sí llena. Y lo demás vas a trabajar también, pero no con el fin de saciarte con ello, sino solo con el fin de ser una añadidura y un complemento en tu vida. Y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosuras. La única manera de comer del bien y deleitarnos con esas grosuras espirituales es cuando nos arraigamos del Señor, cuando echamos raíces en la fuente de agua viva que es nuestro Dios, nuestro Salvador, cuando entendemos que las cosas terrenales de esta tierra las necesitamos, sí, para poder subsistir o vivir en esta tierra, pero no para llenar el vacío de nuestro corazón. Repito, el engaño no está en que usted salga a trabajar para pagar la renta o para pagar el mortgage de su casa. Eso es normal y eso es entendible. Va usted a trabajar porque necesita un techo sobre su casa, sobre su cabeza. Va usted a trabajar para ganar el sustento de cada día y poder ir a la marqueta y comprar las provisiones que va a necesitar para la semana. Eso es normal, pero no estoy tratando de llenar mi cuerpo. Claro que sí, mi vientre físico con la comida que compro en la marqueta, claro, para eso es, para llenar mi vientre físico. Eso no está mal, eso es normal y necesario. El problema, repito, es cuando estoy usando lo material o mi afán por este mundo, por este siglo o por las riquezas para querer llenar el vacío de mi corazón, para querer sentirme mejor a través, repito, de lo que hago, de lo que tengo o de lo que soy. Y ese es el engaño que nos lleva a apartarnos de Dios y a desplazar a Dios de nuestro corazón. Sal a trabajar, no está mal, es necesario, es correcto. Trae el cheque a la casa, sale a la marqueta a comprar los bienes, paga la renta, pon gasolina en el carro. Son cosas básicas que necesitamos todos. Pero eso es para subsistir y desarrollarnos en esta tierra. Eso no es un error, eso es correcto. Pero el error está, repito, en cuando aquello que estoy queriendo lograr humanamente, busco que llene el vacío de mi corazón. Ese es el engaño, ese es el error. Afanarme porque creer tener algo en esta tierra va a llenar el vacío de mi corazón, va a traer paz, va a traer satisfacción. Ese es un engaño. No importa cuánto logres, cuánto tengas, nada de esta tierra tiene capacidad para darte una satisfacción real. Serán cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Quieres una fuente real? ¿Una fuente inagotable? Busca lo de vida eterna. Dijo el Señor: trabajen no por la comida que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Eso es Dios, esa es la presencia de Dios, esa es tu relación con Dios, esa es tu entrega a Dios, esa es tu adoración a Dios, ese es tu amor por Dios. Trabaja por eso real, por eso verdadero. Vayamos a la palabra y avancemos en esta mañana. Veamos qué dice
Lucas capítulo 17, versículo 26 al 36. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no desciendan a tomarlos, y el que en el campo, asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. El peligro y la advertencia que el Señor nos hace de los últimos tiempos. Con todo mi corazón creo que estamos viviendo en los últimos tiempos de una manera cercana, drásticamente, a lo que es el tiempo del fin, los últimos tiempos. Entonces quiere decir que como nos acercamos a los últimos tiempos, todo esto iba a incrementar, y dice el Señor, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. O sea, cuando Cristo esté próximo para venir a levantar a su iglesia de esta tierra. ¿Y cuál era el problema que había en ese tiempo, en los días de Noé? Dice que comían, que bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían y bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Qué tremendo. Primeramente, los ejemplos que nos da de los días de Noé y los días de Lot, de Sodoma y Gomorra. Dice, será semejante. ¿Y cómo eran aquellos días? Dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento en los días de Noé. Y dice que en los días de Lot lo mismo, comían, bebían, agrega, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Y yo siempre que leo esta porción de la palabra, siempre me pregunto, ¿qué tiene de malo el comer? ¿Es pecado el comer? No. ¿Qué tiene de malo el beber? ¿Es pecado el beber? No. ¿Qué tiene de malo el casarse? ¿Es malo casarse? No, es una bendición de Dios. Entonces, ¿qué tiene de malo el comprar, el vender, el plantar, el edificar? ¿Hay algo de malo en eso? ¿Es un pecado? No, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué da la advertencia de estas cosas que hacían? Me sorprende que no pone ejemplos como decir, será como en los días de Noé, que fornicaban, adulteraban, se emborrachaban y mataban y asesinaban. Bueno, si uno leyera eso, uno diría, oh, pues es muy entendible. Había un crimen horrible, había una situación de adulterio terrible, había borrachera tras borrachera, había etcétera. Pues eso es entendible, está mal y es una advertencia, pero no nos da ejemplos de pecados extremos, graves, serios en este pasaje. Ni siquiera nos habla de cosas ya fuertes, pecaminosas, sino al contrario, las cosas que menciona el Señor en este pasaje no son ni siquiera pecado. No son pecado. Porque comer, todos comemos. Eso no es un pecado. Beber, no está diciendo beber alcohol y embriagarse o alguna cosa así, no. Simplemente dice beber, todos bebemos, aunque sea agua, ¿verdad? Y casarse, y comprar, y plantar, y edificar. Todo esto es algo que hacemos en la vida cotidiana y que ninguna de estas cosas
directamente es considerada como un pecado, como algo malo, como algo ofensivo a Dios. ¿Por qué entonces el Señor habla de la advertencia de que será como en los días de Noé, como en los tiempos de Lot en Sodoma y Gomorra? Así será la venida del Hijo del Hombre. Y habla de estas cosas: comer, beber, casarse, darse en casamiento, comprar, vender, plantar, edificar. ¿Por qué son estos ejemplos aparentemente inofensivos los que pone la palabra? Y la razón es por lo siguiente: es porque uno de los peligros más grandes de los últimos tiempos va a ser en enredarnos en el afán de este siglo y en el engaño de las riquezas. O sea, el afán de este siglo: el comer no es pecado, el beber no es pecado, el casarnos no es pecado, el comprar, el plantar, el vender, el edificar, nada de esto es pecado. Pero cuando la persona se afana en estas cosas, cuando la persona vive para estas cosas, reemplaza a Dios con estas cosas, desecha a Dios por estas cosas, y ahora ya no tengo tiempo para buscar a Dios, ya no tengo tiempo para congregarme, ya no tengo tiempo para orar, ya no tengo tiempo para nada de lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado. Y lo justificamos con que no estoy haciendo cosas malas. Dios sabe que yo no estoy emborrachándome, ni matando, ni adulterando, ni haciendo cosas malas. Yo voy de la casa al trabajo. Yo estoy ocupado en mis cosas personales, y voy a mi trabajo, y ando aquí, y ando allá, y estoy haciendo aquí, y estoy muy ocupado. Hermanos, nunca ha habido una generación como la que tenemos en nuestro tiempo, tan ocupada, tan ocupada. Oiga, no hay tiempo para nada. Anda tras el reloj y corriendo de un lado para otro, y se levanta corriendo y se acuesta corriendo, y está afanada corriendo de un lado a otro. El detalle es que tenemos tiempo para todo menos para Dios. Dejamos lo más importante a un lado, y lo reemplazamos desechando a Dios. Si el enemigo no te puede desviar de Dios, de la voluntad de Dios, haciendo cosas malas, te desviará haciendo aparentemente cosas buenas. Cosas buenas en el sentido de que yo estoy comiendo, vamos a comer. ¿A dónde vamos a comer ahora? ¿A dónde me va a invitar, hermano? ¿A dónde me va a invitar, hermana? ¿A qué restaurante nuevo vamos a conocer? No tiene nada de malo ir a un restaurante. No tiene nada de malo ir a comer y convivir y pasar un tiempo hermoso. Pero sí tiene mucho de malo cuando tenemos tiempo para comer y no para buscar a Dios, no para llenarnos de Dios, no para fortalecernos en Dios, no para hacer el tiempo para las cosas más importantes que necesitamos de parte de Dios. Entonces no tiene nada de malo comer, no, y beber, no. ¿Qué vamos a tomar? ¿Qué vamos a disfrutar? No hay nada de malo. Y casarnos, ¿a qué boda vamos ahora? Pues vamos a la que sigue, no sé cuál seguirá, pero vamos a gozarnos a la que siga. ¿Es malo ir a una boda? Claro que no, es una bendición. Pero es triste tener tiempo solo para ir a una boda, o solo ir a la iglesia cuando voy a una boda, y de ahí nunca me acuerdo de Dios, y nunca vuelvo a Dios, y nunca busco de Dios, y nunca me alimento de Dios. Ese es el engaño de creer que estoy bien porque aparentemente no estoy haciendo nada malo. Creer que estoy bien porque aparentemente no estoy haciendo nada malo, pero estoy alejándome de Dios y estoy reemplazando el gozo que tenía de Dios, la paz que recibía de Dios, la fortaleza, la bendición, la satisfacción que recibía en mi relación con Dios, ahora por cosas superficiales. Y ahora la manera como trato de encontrar gozo a la vida y satisfacción es comiendo, bebiendo, casándome, comprando, vendiendo, plantando, edificando, haciendo cosas que aparentemente no son malas, pero sí son malas cuando las usa uno para reemplazar a Dios. Cuando ahora son la fuente de donde uno está queriendo encontrar su gozo, su alegría, su propósito de parte de Dios. Dios no te creó simplemente para cumplir un propósito en esta tierra, hablando de trabajar y comprar esto y tener aquello otro. Gloria a Dios, no está mal tener nada de lo que Dios te permita tener, pero ese no es el propósito más grande
grande. Hermanos, cuando venimos a Cristo, cuando venimos al Señor, debemos de entender que hay un propósito más grande, y el propósito con el que Dios nos alcanza es primeramente entender que Dios no nos trajo a su camino solo para que vivamos mejor en esta tierra. Al contrario, Él dijo: en el mundo tendréis aflicción. Él dijo: ¿sabes qué? Tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme si quieres ser mi discípulo. Tienes que pensar en tener tesoros en el cielo y no en la tierra, porque en la tierra el orín los corrompe, la polilla los destruye y el ladrón se los roba y te quedas sin nada. Es triste que muchas veces hay personas que vivían tranquilas y vivían buscando a Dios. De repente le piden a Dios: Señor, dame una casa. Y el Señor le regala una casa, y ahora ya no pueden congregarse ni buscar a Dios porque tienen que quedar cuidando su casa. Porque si no la cuidan, los ladrones pueden meterse, y ahora tengo que cuidar mi casa. O sea que en vez de que tu casa fuera una bendición para servir mejor a Dios, ahora es un estorbo que te impide servir a Dios. Todo lo que verdaderamente es una bendición de Dios para nuestra vida nos va a ayudar a servir mejor a Dios, a entregarnos más, a darnos más para Él, a entender que nuestro propósito es más que terrenal, es un propósito eterno. Nuestra vida, nuestro hogar no es esta tierra. Nuestro hogar está más allá del cielo, está más allá del sol, está en el tercer cielo, donde está la gloria de Dios. Vamos para allá. Somos peregrinos, somos extranjeros, vamos de pasadita. Este mundo no es nuestro hogar. Mientras estamos en esta tierra, claro, necesitamos trabajar. ¿Para qué? Pues para tener los medios para subsistir. En el tiempo pasado se trabajaba generalmente como agricultores, ¿verdad? Trabajando la tierra, se cosechaba la cosecha, y la cosecha la guardaba uno, y para todo el año le servía para estar comiendo tranquilamente ahí todo el año, ¿verdad? De aquella cosecha que se levantaba. Nosotros no vivimos ya en los pueblos como agricultores, como muchos de nuestros padres lo hicieron. Vivimos en ciudades donde no podemos trabajar de esa manera, trabajamos de otra manera, y no tiene nada de malo. Repito, lo malo está, el engaño de las riquezas es querer o pensar o creer que con tener o conseguir o lograr algo en esta tierra va a traer satisfacción a mi corazón. Ese es un engaño. Ese es un engaño, y eso va a reemplazar a Dios, y va a ser una cisterna rota que no retiene el agua. Si logras trabajar por tener algo, trabaja por tener algo, pero que tú tengas aquello y no que aquello te tenga a ti. Porque cuando tú tienes aquello, lo mismo te da si lo tienes que si no lo tienes. Y si lo pierdes mañana, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor glorificado. No te vas a enfermar, no te vas a deprimir. En veces tenemos, en veces no tenemos, pero Dios es el que nos sostiene. Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos guarda. Entonces el engaño de las riquezas, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas consiste en pretender que con lo que yo logre trabajar por conseguir, con eso voy a poder llenar mi corazón, voy a poder satisfacer, voy a poder encontrar gozo, encontrar algo real en aquello. Ese es el engaño de las riquezas, ese es el afán de este siglo que me desvía del plan de Dios, y voy a terminar con una cisterna rota. Dice el Señor: busca conectarte para tu satisfacción plena, tu gozo, tu paz, tu alegría, tu fortaleza, tu valor propio, tu autoestima y todo lo que vale y perdura. Busca encontrarlo en Dios, y ya por lo que trabajes naturalmente va a ser solamente para subsistir los años que Dios te preste de vida en esta tierra. Pero esa no va a ser la fuente de tu alegría. La fuente de mi alegría no puede ser una casa. La fuente de mi alegría no puede ser un carro. La fuente de mi alegría no puede ser un trabajo. La fuente de mi alegría no puede ser una carrera. La fuente de mi alegría ni siquiera puede ser un esposo, porque me abandona y me quedo sin nada, porque se me muere y me quedo igual sin el esposo. Y no puede ser un hijo, porque el hijo le salen malitas y se va y desaparece y ya no está ahí.
y se queda triste el padre, la madre, porque era la fuente de su alegría. Los hijos son prestados, pero no son para que sean la fuente de tu alegría. La fuente de tu alegría solamente es el Dios de los cielos, el Dios altísimo. Él es el que te puede sostener, Él es el que te puede guardar, el que te puede ayudar, el que te puede cuidar. Él es el único verdaderamente que es una fuente de agua de vida. Fuera de Él, todo lo demás son cisternas rotas que no retienen el agua. Aquí me detengo porque el tiempo ya nos ganó y ya continuamos.